Bienvenidos a nuestro programa. Qué agradable estar nuevamente juntos y poder, por lo menos, vernos a través de la pantalla. Pero me siento feliz y gozoso de lo que estamos presentando hoy. Nuestro tema de hoy, siempre en un camino seguro, es la escatología. Y el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro nuevamente vuelve a ser un capítulo profético y está hablando de la segunda venida de Cristo. Así que aquí nos está revelando cosas muy importantes que debemos aprender, y nuevamente creo que este capítulo trae muchas advertencias para que nosotros seamos correctos en nuestro entendimiento de la segunda venida de Cristo. Permítanme leer los primeros versículos. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo, y en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Ante todo deben saber, aquí viene el aspecto profético, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona siguiendo sus malos deseos y se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Déjenme decirles, cuando nosotros leemos lo que Pedro nos está hablando en relación con la segunda venida de Cristo, aquí nos enfrentamos con otra situación bastante complicada a través de la historia. La segunda venida de Cristo ha sido uno de los puntos más polémicos dentro tanto de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Por qué? La primera cosa implica resurrección. Muchos no creen en la resurrección de los muertos, por lo tanto, si Cristo no resucitó, tampoco volverá. Pero otra cosa es, bueno, resucitó, se fue, pero ya no viene por nosotros. Ha habido una serie de situaciones complicadas alrededor de esto que vale la pena que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo. Solo para que vean que la palabra escatología es un poquito difícil y tal vez no todos la conocen, pero la escatología es todo lo que estudia el final de los tiempos, es especialmente la segunda venida de Cristo. Así que con eso el apóstol Pedro nos advierte a nosotros que hay también mucho engaño alrededor de la segunda venida de Cristo. Por lo menos en esta primera cosa que leímos, se nos habla a nosotros de la incredulidad del retorno de Cristo de muchos, tanto creyentes como no creyentes. Entonces, yo digo que el asunto de la segunda venida de Cristo ha sido altamente discutido en la iglesia y ha sido tan discutido que ha sido muy difícil ponernos de acuerdo entre todas las iglesias cristianas. Lo voy a decir así porque hay muchas diversas posiciones o entendimientos de la venida de Cristo. Permítanme hoy darles 4 diferentes maneras de entender la segunda venida de Cristo. En realidad hay esas 4 posiciones y más de algún cristiano cree en algunas de esas 4 o con sus pequeñas variantes que cada quien le va agregando. Pero déjenme establecer primero cuáles son esas 4. La número 1 es el premilenialismo dispensacional. ¿Qué es eso? ¿Se come o no se come? Pero este grupo cree que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son 2 acontecimientos diferentes. Creen que el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación y la venida de Cristo será hasta después. Ellos hablan de periodos de tiempo que le llaman dispensaciones.
y dividen la historia en una serie de dispensaciones o periodos de tiempo en donde Dios se manifiesta de diferentes maneras. No vamos a entrar a esos detalles, pero solo lo digo para que sepamos eso. El dispensacionalismo hace diversas dispensaciones, le llaman, o sea, periodos de tiempo en donde Dios actúa de diferentes maneras. Por ejemplo, una de las dispensaciones es que estamos en la dispensación del Espíritu Santo, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no funcionó antes, ni va a funcionar después. Pero esa es una posición. La otra posición es el premilenialismo histórico. Es posiblemente el más común. En esta posición se afirma que los cristianos permaneceremos en la tierra durante la gran tribulación y que la iglesia será purificada en este tiempo y que después seremos llevados por Cristo. Pero Cristo va a reinar aquí por 1000 años. Yo veo que este punto, este es posiblemente el más popular el día de hoy. Es una posición que establece diferentes etapas en cuanto a la segunda venida de Cristo. Hay una tercera posición que es el amilenialismo. El amilenialismo afirma que el milenio no está en el futuro, sino que el milenio empezó cuando la iglesia empezó. Y Cristo empezó a reinar sobre su pueblo. Y en ese milenio Cristo reinará siempre con su iglesia en esta tierra hasta que el Señor vuelva y reine y establezca el nuevo reino celestial. Esta fue la posición de los reformadores, por ejemplo. Los principales reformadores afirmaron que nosotros vivimos en el periodo del milenio. El cuarto aspecto es el postmilenialismo. Y estos creen que la venida de Cristo será después del milenio. Y en este periodo previo a la venida de Cristo, el milenio sin Cristo, se predicará el Evangelio para que el mundo entero se convierta y todas las estructuras sociales se purifiquen. Es decir, el mundo ya estará en una perfecta posición cuando Cristo vuelva. Estas son las cuatro posiciones. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál de estas es una herejía? ¿Cuál de estas es una equivocación total? Déjenme decirles, aunque hay diferentes posiciones, en la mayoría de los casos hay cierta base teológica o bíblica para pensar de esa manera, aunque se manejen diferentes aspectos, por ejemplo, que se usan profecías del Antiguo Testamento, especialmente las de las 70 semanas de Daniel, para definir el futuro. Independientemente de eso, yo digo que hay cierta unidad en estas cuatro posiciones. Nosotros podemos tomar nuestro lugar en esto, pero déjenme explicarles. Las cuatro posiciones afirman concretamente la segunda venida de Cristo. Y las diferencias son si va a pasar en tal momento, en tal otro momento, aquí o allá, que de alguna manera, pues podemos dar afirmaciones bíblicas al respecto, pero déjenme decirles algo. Yo también tengo una posición como esta, pero déjenme explicar algo. Al final de cuentas, cuando Cristo venga, yo digo, como sea que venga, yo voy a aceptar lo que pasó. Y tal vez pueda decir, me equivoqué en mi manera de pensar de cómo iba a ser. Pero la verdad única y la verdad central es que Cristo viene. El problema de la herejía es la negación de la venida de Cristo o la alteración de la obra de Cristo. Entonces, las grandes diferencias que podemos tener los cristianos al respecto de esto no representan en sí herejías, sino diferentes posiciones en cuanto al momento en que esto ocurrirá. No estamos completamente seguros de cómo va a ser,
Y cada quien podría afirmar concretamente su propia posición. Pero la verdad en última instancia es que lo único y lo principal en lo que estamos de acuerdo es que Cristo viene nuevamente por su iglesia, viene a establecerse con nosotros, viene a establecer su reino eterno y viene a destruir al enemigo. Allí todos estamos de acuerdo. Eso hace que nosotros aprendamos que el centro de lo que llamamos escatología es Jesucristo. Y es Jesucristo cumpliendo todas las promesas bíblicas para que al final de todo el pueblo de Dios reciba el premio que merece. Y no merecimiento propio, sino por la obra poderosa de Jesucristo. Entonces, nosotros vemos como problema real es que los problemas de la gente con respecto a esto, y ahora dejo el aspecto de posiciones y entro en esto. Algunos se burlan de si Cristo va a venir. Mire, todo el tiempo está prometiendo que va a venir y nunca viene. Básicamente están diciendo, yo no creo que Cristo vaya a venir. Es una mentira eso. Sin embargo, Pedro en su capítulo 3 nos afirma que todo lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. Desde la creación de todo, Dios prometió muchas cosas y todo lo ha cumplido. Así que Él prometió que volverá a Jesucristo. Va a volver. Debemos entender en la tardanza, es lo que explica el apóstol, que la tardanza es que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Es decir, nosotros vivimos en un tiempo específico marcado por almanaques, por calendarios, por relojes. Nosotros tenemos un marco, pero Dios vive en la eternidad y la eternidad es intemporal. Por eso podemos afirmar que Dios es eternamente presente. Dios puede estar presente aquí con nosotros y puede estar presente en el momento en que Moisés abre el Mar Rojo. Porque Dios es Señor en un nivel de intemporalidad y a nosotros nos cuesta entender estos niveles. Pero sí podemos entender porque, los cohetes que han mandado al espacio, las personas que van al espacio, fuera de nuestra atmósfera, empiezan a vivir una temporalidad distinta de la Tierra. Ya no se mueven alrededor del Sol, no giran como nosotros estamos. El resultado es, su temporalidad es diferente. Incluso hasta han hablado de que algunos se van, para nosotros, 10 años, y para los que se fueron, estuvieron ahí como 5 meses. El asunto es que el nivel de temporalidad nos cuesta entenderlo porque nosotros vivimos bajo el marco específico de meses, días, años, horas, minutos, segundos. Entonces, los tiempos de Dios no son como nosotros. Incluso Pedro afirma que para Dios un día podría ser como 1000 años y 1000 años como un día. Es una situación que abarca mucho más allá de nuestro entendimiento. Así que cuando vemos la tardanza de la venida del Señor, Pedro pone una razón o un propósito. Dios está esperando que la mayoría de personas se vuelvan a Él en un arrepentimiento pleno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. El día de hoy hay iglesias que piensan que la venida de Cristo es solo a nivel espiritual. Ni aceptan la resurrección, ni aceptan la segunda venida. Eso es herejía. Y hay personas que creen en eso. Ahora, el problema es, no encaja eso con el pensamiento bíblico. Así que debemos oír otra vez lo que Pedro dice. En el verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso y los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada.
Óiganme bien, eso es una complicación muy fuerte. Los cielos serán totalmente destruidos igual que la tierra. Habrá un estruendo espantoso. El Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, no sabremos el momento. Así que no podemos ponernos a discutir qué fecha viene, si viene, como ya dijo alguien, que Jesucristo venía en el año 2000 y fue un fracaso. Hace muchos años el nacimiento del adventismo sucedió también con la idea de que Cristo venía y se fueron a esperarlo a un monte y entonces tuvieron que crear una doctrina para tratar de tapar el error. No podemos tapar errores, tenemos que caminar firmemente. Lo que sucede aquí es que con la destrucción por fuego nos llega otra cosa más. El apóstol Pedro nos afirma de una manera muy clara que aparte o después de la destrucción de los cielos y la tierra, Dios nos va a dar nuevos cielos y Dios nos va a dar nueva tierra. Y vamos a habitar en una ciudad llamada Nueva Jerusalén. ¿Cómo explicarla? Es bien complicado y necesitaría varios programas solo para explicar esto. Pero la verdad es, Dios todas las cosas las va a hacer nuevas. Una vez destruido el mal, todo tendrá que ser de una manera permanente y eterna. Y verdaderamente es una bendición para nosotros poder afirmar esto. ¿Qué quiso decir el apóstol Pedro cuando nos enseña estas cosas tan terribles del final de los tiempos? ¿Quién se podrá librar? La única manera de librarse es que el Señor nos tome con Él. De todo lo demás será destruido por el fuego. Pero entonces el propósito es este, y permítanme afirmar esto como la base de todo lo que ha estado enseñando el apóstol. Si todo será destruido, entonces nosotros debemos estar preparados para esos tiempos y vivir santamente. Segundo, debemos esperar con ansia la venida del Señor, porque eso será el cumplimiento de todas las promesas de Dios y al mismo tiempo será el cumplimiento del nuevo mundo que Dios va a establecer. No se trata del nuevo orden mundial, se trata del nuevo mundo que Dios va a crear, destruyendo toda maldad. Pedro insiste y dice, esfuércense por vivir sin mancha y sin defecto y en completa paz con Dios. Esta es la base de todo. ¿Saben? Nos cuenta todo lo que va a suceder para que nosotros nos preparemos hoy. Mucho de la visión que está estableciendo Pedro aquí es que nuestra vida depende de la visión futura que tenemos de la vida. Si nosotros no tenemos una visión de lo que va a suceder, nos olvidamos completamente de lo que tiene que suceder hoy. Hoy nosotros respondemos al futuro viviendo justa, correcta y santamente. Otro aspecto más. Pedro nos recuerda que el apóstol Pablo enseñó todo esto también. Y mucha gente ha tergiversado las palabras de Pablo. Pero los que esperan en Cristo Jesús y en su segunda venida, para ellos no habrá perdición sino vida eterna. Pero para aquellos que nieguen eso, habrá juicio eterno. Déjame terminar diciendo algo fuerte en este sentido. El apóstol Pedro insiste en que nosotros debemos vivir firmemente en el Señor, de tal manera que no caigamos en ningún tipo de engaño sobre la segunda venida de Cristo, ni los engaños de las herejías, ni los engaños de las malas maneras de vivir, ni siquiera en los engaños de las sectas y del ocultismo. Hay mucha mentira en eso. Ustedes podrán ver que tanto el espiritismo contra muchos
como muchos de los grupos ocultistas siempre usan la figura de Jesucristo como parte de ellos. Nada que ver. Dios rechaza todo el ocultismo porque no quiere que los demonios tomen lugar en la vida de sus hijos. Dios nos quiere proteger y por eso es que nosotros debemos estar preparados. Los fundamentos que Dios nos enseña deben ser memorizados, deben ser aprendidos y deben ser vividos por nosotros. Es lo único que nos va a guardar del ataque terrible del final de los tiempos. Nunca deberemos apartarnos de la verdad que Dios nos revela en las Sagradas Escrituras. En última instancia podemos decir la advertencia de todos los daños que se ven en la historia. Para nosotros es un llamado de Dios importante para que no nos olvidemos de las grandes verdades que forman nuestra vida y que juntamente con esto que está aquí y otras enseñanzas más de Jesús y de los apóstoles, nosotros podemos hacer que nuestra vida esté centrada, afirmada, inamovible y que permanezcamos siempre firmes, sabiendo que Dios nos está esperando en un futuro, espero, cercano. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, por la verdad que viene de tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das y por tu bendición. Descansamos en tus brazos en este momento. Descansamos en tu verdad, Señor, y dedicamos y consagramos nuestra vida a vivir los fundamentos que nos has dado. Gracias por este tiempo que hemos estudiado esta segunda epístola de Pedro. Creo que ha dejado cosas profundas y verdades verdaderamente serias para nuestra vida y vamos a caminar en ellas todo el tiempo. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos y bendigo a todos los que están viendo ese programa. Gracias por seguir esta serie. Hoy la estamos terminando, pero vamos a hacer un pequeño repaso y después vamos a empezar una nueva serie. Que Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo en el nombre del Señor y hasta pronto.